ustedes y quería preguntarles, antes de empezar, ¿qué horario se les facilita a ustedes conectarse? ¿Por la mañana, por la noche? Por la mañana. Por la mañana. Bueno, mire, déjeme ver, voy a hacer un sondeo con los demás alumnos, a ver qué horario se les facilita a la mayoría, porque como algunos trabajan, entonces pues vamos a encontrar un horario que se ajuste a la mayoría. Igual yo me puedo Y, adaptar a cualquier horario. ok, bueno, vamos a proseguir, les voy a compartir una pantalla, les digo, vamos a ser muy concretas con los temas que vamos a ver y vamos a dar un repaso respecto al tema 1 y 2 que les encargué de tarea. Y déjenme les comparto la pantalla. Haré una breve explicación de cada diapositiva. Y al final, les pido que por favor vayan anotando sus dudas y al final me lo dicen. La verdad quisiera ser un poco concreta respecto a estos temas, porque si revisaron el libro, o sea, el libro es súper extenso, tiene muchas páginas, son muchos temas, entonces nos vamos a ir a lo concreto de cada uno de ellos. Si, por ejemplo, en el primer tema, bueno, en sí vamos a estudiar lo que es el Estado, ¿sí? Y por qué se le llama teoría del Estado, qué es lo que lo conforma. Y bueno, déjenme, les comparto la pantalla, ahí viene más información. Voy a tratar de ser lo más concreta posible. ¿Sí ven la presentación? Sí. Ok, bueno, les doy la bienvenida al curso de Teoría del Estado. Bueno, como se menciona en el aula, el libro es de Teoría del Estado del autor Francisco Porrúa Pérez. Mi nombre es Silvia Esmeralda Montemayor Salinas y voy a ser su tutora. Bueno, vamos a saber una introducción acerca de lo que es la teoría del Estado. Y bueno, en esta materia aprenderemos acerca de la esencia misma del Estado, sus características principales, y dice que la realidad estatal es un hecho social que crea fórmula circunscribida vida al derecho. Sin embargo, no forma parte del derecho positivo. Dice, por debajo del Estado existe una realidad social que lo produce inicialmente, que lo elabora y después lo va condicionando, manteniendo, vitalizando y finalmente lo va desarrollando, adaptando ese orden jurídico a las cambiantes y realidades sociológicas que han de regular. Y bueno, aquí viene lo más interesante. Dice, el Estado es un ente complejo que presenta diversos aspectos. Entre ellos se encuentra un conjunto de hombres produciendo, creando y definiendo. Permítame, porque se me puso aquí en la pantallita. Bueno, es un conjunto de hombres produciendo, creando y definiendo un orden jurídico. En consecuencia, Estado y derecho se encuentran en una relación, ya que el derecho es una de las partes esenciales del Estado, por lo que no se concibe sin el derecho, ni al derecho como realidad positiva separándolo del Estado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien entendió? No se concibe el Estado sin el derecho, ni el derecho sin el Estado.
O sea, Así es, porque tienen una relación... ¿Vale? necesita poner sus reglas para que sea un Estado. Así es. El Estado y el derecho tienen una relación jurídica y el Estado siempre se va a conformar por un régimen jurídico y un régimen jurídico no existiría sin un Estado. Entonces, es por eso que llevan la relación. Más adelante en los temas iremos comprendiendo un poquito mejor lo que es la funcionalidad del Estado. Hay capítulos, por ejemplo, el segundo, que nos menciona varias doctrinas, análisis. Todo eso, la verdad, no nos vamos a adentrar mucho en eso, solo en los conceptos más importantes de cada tema, les digo, porque está muy extenso, entonces, nos vamos a ir prácticamente a lo que es el concepto y ya. Y bueno, empezando el capítulo 1. A ver, denme un segundo. Bueno, empezando el capítulo 1, dice, en este tema analizaremos lo que es el Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo se conforma el Estado? ¿Qué entendemos nosotros sobre el Estado? Y conoceremos más a fondo la importancia y la injerencia que tiene con el hombre en sociedad, con la autoridad y cómo se vincula con el derecho. Y también nos menciona, dice, las nociones previas acerca del Estado son, inciso A, el hombre en realidad social, inciso B, la autoridad, inciso C, el orden jurídico, inciso D, el Estado. Miren, por ejemplo, nosotros sentimos la presencia del Estado como algo que se encuentra en nuestra vida social, en nuestra vida rutinaria, ¿no? En la vida diaria también escuchamos el Estado, ¿no? Como por ejemplo el gobierno, la autoridad, secretarios de gobierno, que el ejército. Entonces hay muchos aspectos en lo que nos mencionan el Estado, lo que es el Estado. Y bueno, en sí la finalidad del estudio, de este tema, es rebasar los límites del conocimiento de lo coloquial que nosotros conocemos, ¿verdad? Lo que les acabo de mencionar. Y vamos a adentrarnos a un estudio más científico y profundo de lo que es el Estado y con sus antecedentes políticos. Bueno, pasamos a... Y bueno, aquí el autor nos menciona que el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico creado, definido y sancionado por un poder soberano. Y bueno, también aquí el autor nos menciona lo que es una definición analítica previa del Estado. Dice, dice, el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio, que es casi lo mismo que les acabo de leer. Dice, estructura de un territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, que es creado, definido y aplicado por un poder soberano para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. Les pregunto yo a ustedes, ¿ustedes qué se imaginan o quién es el jefe del Estado? ¿El presidente? Del Estado, hablamos del Estado. Hablando políticamente, el gobernador es el que tiene el mayor control sobre el Estado, sobre las decisiones que tienen que ver con el Estado, ¿sí? Políticamente hablando. Pero, por ejemplo, si hablamos jurídicamente hablando, ¿quién puede ser el supremo respecto a ese concepto? ¿Quién se imaginan que es? Hablando jurídicamente. ¿El presidente de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, ahí estamos hablando a nivel país. A nivel Estado, es el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Él, en conjunto con el gobernador, por ejemplo, toma las decisiones más importantes acerca del Estado. Y bueno, como dice, ¿no? El Estado y el gobierno, el Estado y el derecho siempre tienen una relación. Entonces, por ejemplo, si ya lo planteamos
Pues sí, ¿verdad? Algo cotidiano, entonces sería algo así. El gobernador y el presidente del Tribunal Superior de Justicia siempre están en constante, pues, ¿cómo les diré? Trabajo en equipo para resolver diferentes cuestiones acerca de lo que ingiere el Estado y la política, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver el inciso C. Les digo, vamos a irnos rapidito, así muy directo, porque sí son muchos conceptos, pero aquí yo les seleccioné lo más importante porque en sí esta materia es pura teoría, pura teoría, entonces no los quiero aburrir tanto tampoco. Bueno, dice, inciso C, perdón, dice, hechos políticos, el Estado es una realidad política. Dice, el Estado es una realidad política, dice el autor, es un hecho social de naturaleza política. Por tanto, si ese en su género próximo, es muy importante que aclaremos en qué consisten los hechos políticos. Dice, cuando los hombres se agrupan con sus semejantes, estableciendo entre sí una serie de relaciones, una intercomunicación de ideas y de servicios, fundamentalmente por la división de tareas, nos encontramos en presencia de un hecho de naturaleza social. Por ejemplo, políticamente hablando, un ejemplo podría ser el Congreso del Estado. Ellos se reúnen para tomar decisiones acerca de, pues sí, ¿verdad?, de lo que conforma el Estado. Y bueno, más adelante también nos dice que la palabra política deriva de un vocablo griego, polis, que significa ciudad. Por polis entendían los griegos a la comunidad social, que según Aristóteles, como toda comunidad está constituida en vista de algún bien, siendo el bien a que tiende el más principal o de mayor categoría entre todos los bienes. Y dice, el hecho social político se caracteriza por tener en su base una comunidad humana, ¿sí?, formada para la obtención del bien más importante para las sociedades humanas, bien común que habremos de caracterizar oportunamente como bien público temporal al referido del Estado. Entonces, hecho social político se refiere a un conjunto de personas que se reúnen para la obtención de un bien común. Y dice, por ejemplo, dice, dentro del Estado moderno existen grupos sociales que se constituyen con la finalidad específica de obtener un bien común. Un ejemplo pueden ser los partidos políticos. Cada partido político, bueno, ya saben, cuando inician campaña, pues ellos tienen sus equipos, cada uno tiene su lugar dentro de un partido. No sé si han estado dentro de alguno, pero cada uno tiene su función, y entre todos pues sacan a flote pues lo que es la actividad propia de lo que, o las funciones más bien, de lo que hace un partido político. Inciso de enciclopedia política, dice, es el conjunto de disciplinas que se dedican al estudio del fenómeno político. Y dice, estudian diversos aspectos de los hechos políticos, cada una, pero analizando ese aspecto de forma, su objeto de manera amplia y total, teniendo el mismo objeto material. Los hechos políticos se distinguen por tener diferente objeto formal, constituido por el especial aspecto de los mismos que estudian. Y bueno, aquí nos menciona que las disciplinas políticas son tres: la filosofía política, la historia política y la ciencia política. Aquí el autor nos menciona cada una de ellas, pero no quisiera adentrarme ahorita en cada una. Nada más así se los voy a mencionar muy rapidito. La filosofía política, por ejemplo, estudia el fenómeno de esta índole, con objeto de obtener un conocimiento filosófico del mismo. La historia de los hechos políticos, esta disciplina estudia los fenómenos políticos materiales como han sucedido en el tiempo y en el espacio. Por eso, no sé si recuerdan, bueno, déjenme les doy el otro concepto, ahorita les digo eso. Dice, historia de las ideas políticas. Esta disciplina estudia las teorías políticas elaboradas por los pensadores en el transcurso de la historia. Como bien ustedes saben que desde los inicios de nuestros estudios, desde preescolar,
nosotros venimos viendo lo que es una historia. No sé, desde la época que fue la revolución, la independencia de México, desde ahí nosotros vamos conociendo lo que es la historia y todo eso, de hecho todos esos sucesos tienen que ver con la política. Entonces, bueno, estos pensadores se dedican a estudiar todos esos sucesos y bueno, siempre hay un antecedente, ¿no? Y tenemos que conocerlo y más en esta carrera que ustedes escogieron, ¿verdad? Dice, las enciclopedias, espérenme un segundo. Ya se las di. Y bueno, por último, lo que es la teoría del Estado. Nada más déjenme lo busco, porque no sé dónde lo dejé. Perdón. Dice, la teoría del Estado utiliza las conclusiones de las disciplinas políticas fundamentales a que nos hemos referido, lo que es lo de la política, la filosofía política, historia política y ciencia política, para elaborar los principios fundamentales de su estructura. Entonces, lo que les digo, se ha venido estudiando y se tienen todos los antecedentes de la política de muchos años atrás y en base a eso se ha ido estructurando lo que es en la actualidad la política, ¿no? Lo que tiene, la injerencia que tiene sobre el Estado. Dice, estudia todos los fenómenos políticos que tienen caracteres estatales. Por ello es una verdadera teoría política. Los hechos políticos se realizan dentro del Estado o en relación con otro Estado, de Estado soberano a Estado soberano. Y bueno, aquí concluimos el capítulo 1, nos pasamos al capítulo 2. Aquí sí va a ser más cortito, les digo, porque nos habla de muchas doctrinas, teorías, disciplinas y bueno, vamos a adentrarnos nada más a lo más importante. El inciso A dice, la función de la ciencia política solo puede tener dicha función si se admite que es capaz de ofrecer una descripción, interpretación y crítica de los fenómenos políticos que sean verdaderas y obligatorias. Entonces, la función de la ciencia política, ¿qué es? ¿Entendieron algo? Descripción. La ciencia política se dedica más que todo a un estudio y nos ofrece, como aquí lo dice el autor, una descripción, interpretación y crítica de todos los fenómenos políticos que han sucedido y que nos dan la certeza de que son verdaderas y obligatorias. A lo mejor puede ser un poquito confuso para ustedes este tipo de conceptos. Intento explicárselos así de manera un poquito más sencilla, porque les digo, pues sí, es muy teórico estos temas, pero bueno, vamos a intentar, vamos a hacer el intento de entenderles, ¿sí? Vamos a pasar a lo que sigue. Bueno, vamos a ver lo que es un criterio. Dice, los datos que se pueden tomar de la realidad de la ciencia política son extraordinariamente numerosos y complejos. Por ello, debe utilizarse un criterio de verdad que le permita describir e interpretar en forma válida los fenómenos políticos, estableciendo los principios universales que le dan la categoría de ciencia. Entonces, ¿qué es un criterio? Un criterio es la norma mental que nos sirve para juzgar, para apreciar valores. Es la marca o signo distintivo que nos permite distinguir una cosa de la otra. ¿Sí? Entonces, aplicándolo a la materia, ¿verdad? Dice, el objeto del criterio es llevarnos a la certeza, o sea, a un estado anímico de convencimiento de manera evidente que nos encontramos en posesión de la verdad. El criterio de certeza no es único, sino que ha variado en el transcurso de la historia. Dice, el criterio puede clasificarse en dos grupos, dogmáticos y críticos. Los dogmáticos son aquellos que se toman como norma de apreciación valorativa a un principio o un conjunto, un conjunto de principios que se aceptan sin discusión.
esto es, por ejemplo, verdades sobrenaturales de la religión, que se basan en una autoridad de revelación divina, o con las verdades que al parecer están en perfecto acuerdo con las exigencias de la razón. Por ejemplo, no quiero adentrarme mucho en ese tema, pero, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Bueno, vemos muchos que creemos en lo que dice la Biblia, y alguien pues lo escribió, ¿sí? Y nosotros tenemos como que una certeza de que lo que dice ahí es verdadero. Entonces, más o menos a esto se refiere, ¿no? Que hay que tener que, o sea, esa persona tuvo cierto criterio para, pues, para plasmarla, ¿no? En el libro. Entonces, bueno, les digo, no me quiero adentrar mucho en esos temas de religión. Dice, en cambio, los de carácter crítico son aquellos en los que la norma valorativa descansa en verdades que se han alcanzado después de reflexionar acerca de la validez de los propios juicios. Y bueno, pasamos a lo que es la ciencia política. Dice que es la etapa del realismo ingenuo de la antigüedad. Dice, con el florecimiento del pensamiento filosófico en Grecia, concomitantemente se conformó el criterio de apreciación de los fenómenos políticos, no aceptándolos como hechos inexorables, sino buscando su explicación, reflexionando sobre ellos, naciendo la ciencia política crítica. Y bueno, hablamos en la época de Sócrates, Platón, Aristóteles, y bueno, les menciono que en el libro, bueno, ahí después es lo que viene de todas las doctrinas. Y bueno, ya para concluir, dice, la teoría del Estado, la ciencia política y la teoría política utilizan estas verdades obligatorias que obtienen estas disciplinas. Y bueno, recordemos que el Estado es un hecho político y por serlo, le son aplicables las verdades genéricas descubiertas por la ciencia política en relación con ellos, pero a la vez presenta perfiles particulares derivados de la especificación de su objeto. Y bueno, aquí concluimos hasta el capítulo 2. Intenté ser lo más concreta posible. En próximos temas, bueno, vamos a ser un poquito más concretos todavía. Y no sé si ahorita tengan alguna duda respecto a esto, respecto a las actividades que se encargaron. Les agradecería si me hacen algún comentario. Sí, dime. Sí, licenciada, buenos días. Yo tengo una duda. Sí, mi duda es sobre el ensayo, porque yo un poquito, es muy extensa los capítulos. Entonces, sí. Es nada más retomar lo que se considere más importante, ¿verdad? Así como quiera, ya de hecho, ya le envié, o sea, no sé cómo haya quedado. Sí, sí, mire, de hecho, apenas estoy en la revisión de los mismos. Mire, es como les comentaba ahorita, en sí esta materia tiende a ser muy teórica, o sea, sinceramente muy extensa, nos menciona muchas teorías, disciplinas, doctrinas, y bueno, vamos a tratar de ser un poquito más concretos en lo que es el tema principal, ¿no? El Estado. Vamos a intentar entender cómo es el Estado, cómo se conforma el Estado, la estructura del Estado, y bueno, un poquito a lo mejor de lo que es la historia, ¿verdad? Lo que venimos arrastrando de mucho tiempo antes para intentar entender cómo es que está estructurado en la actualidad. Entonces, bueno, dejo de compartir esto, regreso al foro. Bueno, ahorita dejo de grabar.